buenas noches, ¿qué tal, Hola, Edgardo? ¿cómo estás, Marcelo? Bien, es que uno está tan entusiasmado de empezar. Sí, con mucho, ¿viste? Estamos como los jugadores de fútbol, no, de esta selección, de una selección campeona que... Listo para salir, escuchamos a Carlito Balá y parece dijimos... que cabeceaban las paredes en el Mundial 78, antes de cuando iban él. Ahora no. A propósito, empezamos por el final, tenemos una sorpresa. Sí, ¿no? Es una figura muy polémica. Pero la verdad que la estuvo acertando con la selección nacional y por eso va a estar hoy. Te vas a sorprender, quién es. Después, un poquito más tarde. Ahora sí, empiezo formalmente, después de la ansiedad, el programa a dos voces. ¿Existe un plan para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri? ¿Existe el plan del helicóptero? ¿Existen intenciones de que se vaya antes de la Casa Rosada? En el gobierno están preocupados, le apuntan al kirchnerismo más duro. Esta noche vamos a hablar del tema aquí en A Dos Voces. Bien, y está Eduardo Amadeo, vamos a hablar con él. También está llegando Pablo Micheli de la CTA. Mañana hay otra movilización. En instantes vamos a hablar con ellos de este tema. Y también vamos a hablar de la economía, ¿no? ¿Arranca o no arranca? La montaña rusa de la economía, con cosas para arriba, con cosas para abajo, arranca o no arranca. Y tenemos en nuestros estudios a Aldo Piñanelli, también está en nuestros estudios José Luis Esper, acaba de sacar un libro. Vamos a hablar de este tema, el tema que nos preocupa, el tema del bolsillo y que le preocupa al gobierno, porque sabe que si la economía, en vez de ser una montaña rusa, no empieza a subir, las elecciones se le van a complicar muchísimo y le da lugares a incluso a aquellos de la extrema que quieren complicarle su gestión. Porque además cada vez se acerca, está más cerca la elección de este año, la elección legislativa. Octubre no está tan lejos, está primero la primaria, que son en agosto, así que bueno, está la preocupación. Pero, a ver, hubo marchas muy importantes en el mes de marzo, muy multitudinarias, la CGT, la docente, la marcha de las mujeres, la marcha del Día de la Memoria, donde sectores, dentro de la marcha de Plaza de Mayo hubo varias movilizaciones y varios actos, ¿no? Sí, porque está desde hace mucho tiempo, desgraciadamente hace décadas que está... están divididos los actos por el Día de la Memoria, la izquierda por un lado, el kirchnerismo más duro por otro, sectores intermedios que hacen su propio acto, pero bueno, en el medio de todo eso apareció Bebe Bonafini, aparecieron los helicópteros de cartón, aparecieron guardapolvos que se repartían entre gente que no tenía nada que ver con los maestros. El operativo helicóptero es lo que vamos a tratar y uno de los hechos de la cual se agarró el gobierno fue precisamente la palabra de Bebe Bonafini. De ser democrático para ser buenito. Me cago en lo bueno. Jamás negociaremos con estos asesinos. Jamás nos sentaremos en un sillón muy cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de... Las madres nunca, jamás vamos a dejar de ser leales al proyecto nacional y popular que Cristina Bueno, el gobierno está armando un rompecabezas para decir, ¿existe este plan verdadero? Bueno, recién veíamos a Bebe Bonafini hablando. Y hacemos mención, Marcelo, al comienzo del programa, de los helicópteros. Es otro punto. Bueno, ahí estamos, ¿no? Todas las imágenes de helicóptero como haciendo alusión al tema de la Rúa. También María Estela Martínez de Perón, claro, ¿no? Se fue en helicóptero. Realidad, algunos de los organizadores o de los responsables de llevar los helicópteros decían que era recordando lo que había pasado con De la Rúa, pero estaba claro que le estaban dando un significado distinto, ¿no? Llevando un helicóptero de y que Macri se puede ir en helicóptero antes de que termine su mandato lo mostraban constitucional, justo en ¿no? la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Así es. También otras cosas por las cuales el gobierno ha planteado de alguna manera el tema de que acá tuvo una acción en especial en este acto o en el acto de Bebe Bonafini y en el acto docente, en un conflicto que María Eugenia Vidal no termina de arreglarlo y en una movilización donde hubo de todo. También reparto de guardapolvos para engrosar la fila de los docentes. Y algunos con pinturas alusivas o dibujos alusivos, ¿no?
Ahí está Marcelo, ahí estamos viendo... La marcha fue muy importante. Espectacular. Espectacular, realmente fue muy, pero muy importante en defensa de la educación. Pero bueno, en el medio de todo esto aparecía el reparto de guardapolvos, ¿no? Algunos pintados, otros no. Con lo cual, desde el gobierno dice, nos estaban creando un clima enrarecido, muy opositor, con gente que no tiene nada que ver y con algunos los maestros. sectores, si bien había una reivindicación muy justa, es el tema salario docente, algunos sectores planteando precisamente el tema de que a Macri le tiene que ir mal, entre ellos, por ejemplo, Carlos Del Feo, que es un militante del CONADU, ¿no? Que esto ocurrió en la marcha docente. Mirá lo que dijo. Hoy estamos aquí también porque le venimos a decir a este gobierno, nosotros que nos caímos en la educación pública, que no queremos que le vaya bien, queremos que le vaya mal. Bueno, ahí está. Entonces, el planteo del gobierno, a ver, hay sectores del gobierno, por ejemplo, Durán Barba dice bárbaro que esto todo ocurra, porque cuando entre Eve Bonafini diga todas estas cosas, más gente va a querer que nosotros sigamos. Ahora, también se juega con fuego. Son sectores muy extremos que están planteando toda una idea y el gobierno tampoco ha reaccionado, ¿viste? Es como que la deja pasar, la política de dejarla pasar y a veces se instalan cosas que realmente son muy nocivas, no solo para el gobierno, sino para la democracia. En el medio de todo este clima, porque del gobierno se le apunta sobre todo al kirchnerismo más duro, a Cristina Kirchner, a Eve Bonafini, el Partido Justicialista sacó un documento esta semana, ayer sacó el documento del Partido Justicialista respaldando el paro del 6 de abril de la CGT, pero en ese documento hablan de que el Partido Justicialista es un partido democrático, como tomando distancia a estos sectores más duros del kirchnerismo. Sí, igual les costó un poquito sacarlo. Sí, claro que no. Tardaron un poquito. Había una fuerte influencia, de Cristina Kirchner, y precisamente desde el gobierno dicen que una de las mentores de todo este plan para perturbar al gobierno es Cristina Kirchner. Bien. Está Eduardo Amadeo. Eduardo, ¿cómo lo ve usted esto? Es evidente que hay un sector que yo llamo marginal, y cuando digo marginal no estoy insultando, digo los que están afuera de lo que la gente piensa, para los cuales la violencia es una suerte de droga, ¿no? No pueden salir de eso. Fíjense ustedes que trataron de aplaudir la violencia de los 70. Todo el lenguaje es violento. Ahora, nosotros estamos absolutamente convencidos que el 90% de la sociedad no quiere esa forma de entender las relaciones, la vida. Yo me río un poco con este tema de ganar la calle, ¿no? Digo, cuando hay 100.000 personas en la calle, hay 43.900.000 personas que no están en la calle. Entonces nosotros no podemos funcionar sobre la base de la lógica que nos quieran imponer los violentos. Para nosotros, cuando yo veo que lo que era una fecha que en los países se recuerda con dolor, con congoja, con diálogo, y se convierte en la muestra más dura de la violencia, digo, hay otra sociedad. Y nosotros apostamos a eso, Marcelo. Nosotros apostamos a la sociedad del diálogo, de la construcción conjunta, de encontrar nuevos caminos, y los dejamos que ellos vayan por ahí, que se presenten elecciones, que hagan lo que puedan. Ese no es el camino. Ahora, ¿no? Amadeo, en el 2003, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, uno de los objetivos que se plantea de entrada es ganar en la calle. ¿Ganar en la calle a quién? Decía, a la clase media que hacía cacerolazo y a la izquierda. Y a partir de ese momento uno de los objetivos del kirchnerismo fue ganar la calle y lo sigue siendo. Sí, allá ellos. Digo, en la calle han pasado cosas fantásticas y han pasado cosas horribles, ¿no? Digo, y de las otras. Le hicimos, porque yo en esa época estaba, las 14 huelgas a Alfonsín, que para qué sirvieron. La calle aplaudiendo a Galtieri en las Malvinas. La calle en sí misma no es un valor. Lo que es el valor es el diálogo, la construcción política, porque si no, juntos 50 o 100.000, y creo que con eso construyo el país. Bueno, los paros y las movilizaciones erosionaron el gobierno de Alfonsín. Claro, sin duda, le hicieron mucho mal a la democracia. Se estaban juntando cosas, se estaban jugando en ese momento cosas muy importantes. Por lo tanto, esta discusión por la calle sí o por la calle no, para nosotros no es trascendente. Hay muchas otras cosas más importantes. Ahora, pero ¿no? Eduardo, el hecho de que el gobierno, digamos, porque no solo hubo esta movilización, estuvo la de la CGT, la de los docentes, la de las mujeres, que también se transformó en una marcha con muchas consignas en contra del gobierno. Mañana está la marcha de las 2 CTA. Las 2 CTA.
es como que el gobierno las deja pasar, pero no es como que abandona el centro del ring ahí. No, el centro del ring para nosotros está en otros lugares. El centro del ring está en un congreso que sacó el año pasado 100 leyes y que hoy acaba de aprobar 2 leyes importantísimas. El centro del ring está en el diálogo que queremos construir con la CGT. El centro del ring está en el esfuerzo, en el presupuesto social más importante de los últimos 20 años. El centro del ring está en la construcción con la gente. Nosotros no podemos, porque si no tendríamos que entregarnos a Bonafini. Bonafini junta 100.000 personas y, entre paréntesis, me pregunto yo, ¿el PJ va a recuperar la guerrilla de los 70 como hizo Bonafini? Pero digo, Bonafini junta 100.000 personas ¿y a mí qué? O sea, yo voy a paralizar el país porque Bonafini me pone 100.000 personas. Los países no se construyen de estas maneras. Los países se construyen en el diálogo, en el trabajo cotidiano, porque bastantes problemas tenemos, amigos, como para pasarnos la vida viendo cuánta gente pone Bonafini en la calle. Ahora, no encontrarle la vuelta a la economía y hacerle doler el bolsillo a la gente, eso no juega a favor del gobierno. Hemos pasado un tiempo muy difícil porque hemos heredado, yo no quiero seguir hablando de la herencia, pero es obvio que, como decía Juan Liachen... No hablaron de la herencia cuando tenían que hablar, eso fue un grave error político de Mauricio Macri, ¿no? Es probable, Marcelo, porque queríamos, bueno, salir adelante. Pero el otro día Juan José Liach, tan respetado, decía el 60% de los problemas que tiene el país se debe a esta herencia. Ahora, para nosotros, sin ninguna duda, lo peor ya pasó. Los números lo están mostrando ya con claridad. La economía está creciendo, la pobreza ha bajado por la caída de la inflación. El anuncio de 3.500 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta, que nos va a permitir producir nosotros el 50% del gas que hoy invertimos, la cosecha récord, la inversión pública. Para nosotros lo peor ya pasó. Y eso es lo que queremos seguir discutiendo. Queremos seguir discutiendo cómo mejoramos lo que ya hemos hecho, pero no quedarnos paralizados en el odio que tenía esta gente el otro día, ¿no? Eduardo, ahora el gobierno quiere, digamos, el gobierno la está haciendo subir a Cristina por esta estrategia de polarizar y hay muchos inversores que dicen, bueno, si Cristina tiene chance, no invertimos, esperemos todo hasta agosto. O sea, ¿no es contradictoria la estrategia política con la estrategia económica que tiene el gobierno? Cristina es un dato de la realidad que responde a este sector que tiene el no diálogo y la violencia como una droga y no pueden salir de eso. Ahora, lo que está claro, señores, es que Cristina nunca más será presidenta de la Argentina. O sea, porque su techo y su piso es el mismo, lo que tiene es lo que tiene, porque la segunda vuelta se lo impide, pero además porque nosotros estamos absolutamente confiados en que este mecanismo del diálogo, de la construcción, va ganando espacio y que el kirchnerismo más duro se va encerrando sobre sí mismo. Yo lo veo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay un grupo de 20 o 30 que gritan, insultan, y cada vez más los que los miran de lejos y miran para abajo son más. El peronismo, nosotros necesitamos al peronismo, un peronismo democratizado, un peronismo dialogante, lo necesitamos en la Argentina. Vamos a incorporar al debate, está Pablo Micheli, titular de la CTA. Micheli, lo que estamos hablando es, ¿el gobierno cree que hay un plan en gestación, un plan para desestabilizar al presidente Mauricio Macri, el famoso plan helicóptero, como lo quieran llamar? ¿Usted cree que hay un plan? No, para nada. Creo que es una excusa para no asumir los problemas que tiene el pueblo argentino, la mayoría de la población, que ha perdido poder adquisitivo, que está asustada, preocupada, angustiada por el tema de los despidos, de las suspensiones, que no ve perspectivas, que por más que se diga que la economía crece, eso no significa que se distribuya justamente ese crecimiento, porque bueno, hemos tenido otros momentos en la Argentina donde hubo altísimo crecimiento a tasa asiática y sin embargo no hubo una distribución, ahora es peor que en aquel momento, pero bueno, puede ser que haya algún parámetro que diga que la economía crece 2 puntos, 3 puntos este año, pero la verdad que eso todavía no aparece como posibilidad. Y creo además que es de alta irresponsabilidad plantear que aquellos que ejercemos el derecho constitucional a la protesta, insisto, derecho constitucional a la protesta, de forma pacífica, seamos tildados de golpistas, de desestabilizadores. A mí me pasó personalmente, inclusive como representante también
de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, que en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se me acusó por hacer paros, movilizaciones, de hacerle el juego a la derecha, de generar un clima desestabilizante junto con la derecha. Digo, estas cosas no podemos no tener memoria y no acordarnos de hace poquito tiempo atrás. Bueno, este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, haciendo esto con una actitud, insisto, irresponsable. Creo también que es innecesario y que, por otra parte, son funcionales a estas denuncias del gobierno, aquellos que van con helicóptero a las marchas o aquellos que cantan Macri votó la dictadura o cosas por el estilo. Nosotros no tenemos ninguna intención de que este gobierno no termine su mandato, que no tenemos ninguna intención de que este gobierno se desestabilice, pero tampoco tenemos ninguna intención que este gobierno nos pase por arriba a los sindicatos, a las centrales sindicales, no respete los derechos de los trabajadores, quiera obturar la paritaria y ponerle una pata encima a la pauta salarial. Son cosas que me parece que el gobierno tiene que entender que hay que discutirla en una mesa de diálogo social responsable, no este diálogo social en donde convoca cuando le conviene para obturar la posibilidad de conflictividad a fin de año y después se olvida, no dialoga más. Y dialoga con algunos y con otros no. Bueno, ese diálogo no es el diálogo social, económico y social que reclama la Iglesia y la Central Le Sindical. quería mostrar, bueno, hoy me volvió Macri a Holanda, ayer habló precisamente del tema de los piquetes y las movilizaciones. Mire lo que dijo. Y en este contexto, ¿influye de alguna manera lo conflictiva que está la calle en Argentina, lo conflictivo que están los paros, las protestas, en todo este contexto de inversiones y búsqueda de reglas claras? Todo influye. Porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente la decisión de un presidente. Bueno, igual da la impresión que los ¿Qué le dice a Macri? No, o sea, le está acusando de no busque, inversiones por este tema. Sí, pero que no busque responsabilidad donde no las hay. Que la cuestión de fondo de la Argentina es que tenemos una apuesta de esta economía a la especulación financiera por sobre la producción. Es más rentable poner plata en el banco que poner un negocio en Argentina. Entonces, ¿quién va a dar trabajo si después no tiene a quién venderle lo que produce? Están trabajando las empresas, y este dato, digo, lo conocen los economistas mucho más que yo, están trabajando las empresas a 2/3 de su capacidad, algunas con grandes problemas, y otras despidiendo gente porque no hay consumo en nuestro país. Han deteriorado el poder adquisitivo de la gente, de los jubilados, de la clase media inclusive, de los trabajadores obviamente, a tal punto de que, bueno, se derrumba toda posibilidad de que haya producción. Y si no hay producción, ¿quién va a venir? Pero ustedes van a seguir con las marchas, como la de mañana, con los piquetes, con los cortes. ¿Qué vamos a hacer, Edgardo? ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazos? Mañana la ciudad va a estar totalmente colapsada. Mañana la ciudad va a estar totalmente colapsada, ¿no? Con la movilización, los cortes. Eso va a ocurrir si el gobierno quiere. Porque nosotros le avisamos con tiempo y forma, a través de una nota al ministro de Trabajo, cómo iba a ser el despliegue de la movilización mañana. Que va a abarcar la avenida 9 de Julio, porque va a haber una cantidad de micros que, aparte, aprovecho para decir, no son micro que paga Cristina Fernández de Kirchner, lo pagan los sindicatos con el aporte de la cuota sindical de los afiliados. Nadie, no recibimos ni plata de los gobiernos, ni de los partidos políticos, ni de ningún grupo económico. Lo pagan nuestros compañeros trabajadores que están afiliados a la central y que piden que para venir a la movilización le pongamos un micro porque no van a venir caminando o en colectivo de línea. Entonces, va a estar cantidad de colectivos sobre la 9 de julio hasta la Avenida de Mayo, y de la Avenida de Mayo, esa L, hasta la Plaza de Mayo, va a ser una gran cantidad de gente y también de micros sobre la avenida. Nosotros avisamos para que la policía, el gobierno, todo me recaudo, avise a la policía y conduzca el tránsito por otras arterias para evitar que se llene de coches la 9 de julio y queden encerrados. Porque si no, pareciera que lo hacen a propósito, para ponernos en contra de la opinión pública porque estamos movilizados. Le quería preguntar, después vamos a hablar de la economía, pero Esper, ¿cómo ve todo esto usted? Usted, digamos, acaba de escribir un libro y, bueno, en la tapa habla del problema sindical, ¿no? Sí, el libro que acabo de publicar se llama La Argentina devorada. Un país que hace 70 años viene de una decadencia
que ya cuesta sangre la decadencia nuestra, porque Argentina tiene niveles de indigencia que hacen que la gente se muera de hambre en algunos lugares de la Argentina, los niveles de drogadicción son altísimos, que también causa muerte, lo mismo que la inseguridad. Yo lo que veo que seguimos discutiendo básicamente dentro de lo mismo, digamos. Hoy, por poner un poco de perspectiva a lo que decía Michel y Amadeo, hoy se discute la invasión de productos importados, el dólar atrasado, pero no te cuentan que durante la década kirchnerista cazaron al gallinero porque había que presentar una declaración jurada para poder importar. De nuevo el déficit fiscal financiado con deuda externa, que ya sabemos que trajo problemas, ¿me entendés? O sea, estamos dando vueltas siempre lo mismo. En los 90, ¿qué se discutía? También la deuda externa por el atraso cambiario y la invasión importada, pero no te contaban los que se quejaban de la invasión importada que durante los 80 cazaron el zoológico porque la economía estaba cerrada. Y con Martínez dio lo mismo, que tampoco se olvidaron, o no se olvidaron de que durante los 70 cazaban. Entonces es siempre lo mismo. Pero se soluciona con estos reclamos sindicales, movilizaciones. Bueno, esta es la perspectiva un poco de bosque que yo te doy. En el corto, a ver, la Argentina desde 2012, y este es el 6º año, 2017, no crece. Sube 2 puntos, baja 2 puntos. Está igual la economía, la actividad. En términos per cápita, obviamente, la actividad es menor porque la población ha seguido creciendo. La gran diferencia en este año, con respecto a las anteriores, donde parece ser que el país se prende fuego por lo que pasa en la calle, es que hay elecciones y el gobierno es no peronista. Esa es la gran diferencia. Porque la actividad económica no crece, como dice el gobierno, pero por lo menos hay 2 trimestres donde parece que dejó de caer. El empleo no crece, como dice el gobierno, pero hay 2 trimestres donde parece que dejó de caer. Entonces la gran diferencia, ¿cuál es? Repito, en el corto, para explicar esta efervescencia, año de elecciones y gobierno no peronista. ¿Usted comparte ese diagnóstico, Piñanelli? No, bueno, tenemos diferentes opiniones sobre la historia y demás, ¿no? Porque acá se habla siempre que ningún gobierno no peronista nunca terminó un mandato desde una determinada época, y tengan en cuenta que en el caso del peronismo inclusive se ganó una elección en 1962 y ni siquiera se pudo asumir. Fue peor que un golpe, ¿no? No, yo creo que hay que convocar a otra forma de hacer política, un diálogo, un consenso. De ahí van a salir las grandes estrategias del país. Es cierto lo que dice Esper, Argentina no logra salir del atraso, no logra recuperarse de lo que alguna vez fue una sociedad que era más justa, donde la pobreza era muy baja, donde había una dinámica social, donde había inversiones y crecimiento. Esa Argentina se nos está escurriendo como el agua entre las manos, y creo que es responsabilidad en esta etapa histórica del gobierno, porque es el que conduce y el que toma decisiones, de convocar a un verdadero diálogo integral. No valen los diálogos sectoriales, tiene que convocar a un diálogo, creo yo, más amplio, y fijar lo que queremos como país. No hablar tanto del pasado ni del futuro, que es lo que se está haciendo ahora, sino del presente, qué nos está pasando, que la historia sirva para que no repitamos errores y que podamos desde el presente desarrollar el futuro. La situación de muchos sectores de la población es de mucha inquietud, de mucha preocupación, y a mí eso es lo que más me preocupa. Yo creo que ahí termina un hilo conductor que es inflación, pobreza, educación. Ese es el hilo conductor que tenemos que superar. Está bien. Amadeo. Primero quiero manifestar mi optimismo, porque Micheli, que está del lado más duro del sindicalismo, ha dicho 2 o 3 cosas importantes. Este tema de que el helicóptero, la destituyente, etcétera, no forma parte de la mirada política que ellos tienen, y yo aplaudo que lo diga porque ya nos marca la cancha para la conversación. Segundo, que existen posibilidades, obviamente, que resolver problemas con la otra CGT, etcétera, etcétera, pero si uno le pone la mirada optimista, positiva, encuentra las puntas. Y nosotros damos la bienvenida a las ideas. O sea, frente a lo que está pasando, somos una esponja de ideas. Queremos que nos ayuden a pensar. Y también quiero dar otra mirada optimista de acuerdo con lo que dice Piñanelli. Él mencionó el tema de la educación. La verdad que estamos dando una batalla casi desigual por el largo plazo. Hemos planteado un plan maestro, estamos planteando un cambio radical
en la educación y María Eugenia Vidal está pagando el enorme costo político y personal de luchar por lo que cree. Entonces, si uno busca todas estas cosas, encuentra caminos que son mucho mejores que las cosas horribles que vimos el 24 de marzo en la plaza, ¿no? Gracias, Micheli. Vamos a hacer una brevísima pausa. Después de la breve pausa vamos a hablar de la economía, la montaña rusa de la economía, porque sube, baja, hay datos positivos, datos negativos. ¿Arranca o no arranca? En instantes, en las dos voces. Y además, el invitado que todos quieren escuchar, Para ¿no? el final, exactamente. Le dicen vende humo, pero es el director técnico de La Gente. Ahí está. Ricardo Caruso Lombardi, en un ratito, en las dos voces.